Mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Mi alma bendice a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor es bueno y maravilloso. En esta oportunidad que el Señor me concede de compartir su palabra, iglesia, no he podido hacer transmisiones en vivo por motivos personales, pero aquí estamos para compartir la palabra de Dios, para enviar el mensaje al mundo entero. Lo más importante es que estemos predicando la palabra. Eso es lo más importante. Voy a reservarme los saludos. Ya ustedes me conocen. Mi alma bendice al Señor. Aquí estamos predicando por la misericordia de Dios. Estamos anunciando el evangelio. Estamos diciéndole al mundo que Cristo viene por su pueblo. Cristo viene ya. Estamos en la recta final. En esta oportunidad quisiera conversar o quisiera compartirles, mejor dicho, aleluya, un mensaje corto pero de suma gran importancia, y le he titulado Siervos en la prisión. Vamos a ir rápidamente a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Siervos en la prisión. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5, dice así, aquí está mi Biblia. Estoy usando mi Biblia porque para que muchos no digan que Salvador Huete no usa la Biblia. Aquí tengo también el teléfono por cualquier emergencia, y estoy grabando el mensaje con nuestro segundo teléfono, aleluya. Ese es el que usamos la cámara para grabar los mensajes. Entonces, vamos a compartir siervos en la prisión. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5, dice: el apóstol Pablo, a usted, mi persona, todo aquel que me está viendo y escuchando, oiga y ponga mucha atención. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo y en ayuno, en pureza y en ciencia. Pero vamos, hermano, a enfocarnos en el versículo 5. Quisiera hacer una cortita oración para que Dios nos ayude y para que el Señor nos dé el mensaje y la revelación de su palabra. Padre, te damos la gracia, te damos la honra. Dios mío, yo te pido por ese pueblo que nos va a ver, que nos va a escuchar. Te pido, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido. Estamos aquí delante de ti, nos humillamos ante tu presencia. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Yo te pido por ese pueblo. Te pido, Dios mío, encarecidamente que bendigas a ese pueblo que siempre nos escucha y que ven, Señor, los mensajes que estamos predicando en esta página de Tiempos Proféticos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu Santo Espíritu, con tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra nunca llega vacía, en el nombre de Jesús. Siervos en la prisión. Tú que me estás viendo y escuchando. Todo aquel que me está viendo
a través de este mensaje, a través de este video, esta cámara que estamos grabando en este momento. Si tú te has metido al evangelio, óigame bien, porque yo quiero, hermano, decirte algo muy importante, iglesia, tú que me estás escuchando. El Señor dice en su palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Óigame, el evangelio que está en la Biblia, los profetas, todos los profetas, 40 aproximadamente profetas de la Biblia, los apóstoles, Jesucristo, fueron hombres inspirados por Dios, fueron hombres usados por Dios, fueron hombres que conquistaban el corazón de Dios. Los profetas y los apóstoles, el mismo Jesucristo, eran hombres que conquistaban la presencia de Dios. Óigame, que revolucionaban cuando ellos predicaban. Cuando los hombres de la Biblia, cuando ellos abrían su boca, la gente se enojaban. La gente se levantaban contra ellos. La gente protestaban contra los apóstoles, contra los profetas de la Biblia. Cuando estos hombres predicaban el evangelio, cuando estos hombres tenían una palabra de parte de Dios, se cumplía en su totalidad. Usted puede ver y comprender, usted puede analizar la palabra, que todos los que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento se cumplió en su totalidad. Fueron hombres que hablaron de parte del Señor. Les estoy compartiendo siervos en la prisión. Óigame, estos hombres de la Biblia no andaban perdiendo el tiempo. Estos hombres de la Biblia, los profetas, los apóstoles, Dios los llamó y los comisionó, óigame, y los instruyó y los preparó para llevar el evangelio, para hablarle al perdido. Todos estos hombres de la Biblia que nosotros encontramos hoy en estos tiempos fueron hombres amarrados con la sana doctrina. No les importó padecer por el evangelio. No les importó, óigame, padecer por causa de Jesucristo. Ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, lo que dice la palabra. Estos hombres de la Biblia, óigame, los hombres, los profetas de la Biblia sufrieron, padecieron, fueron torturados, amenazados de muerte, como el profeta Ezequiel, Isaías, Daniel, estos grandes hombres de la Biblia, hermano, como el Señor Jesucristo padeció, murió por nosotros en la cruz. Ellos dieron la vida por el evangelio y así nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero darles a entender y predicarles en esta hora? Qué lamentable ver hoy en estos tiempos en que estamos. Es triste ver el evangelio que, escúcheme esto. Usted que me está viendo, en el mundo entero, pastores, porque hay hombres que Dios no los ha llamado. Hay muchos pastores que Dios no los ha llamado. Hay muchos evangelistas que Dios no los ha llamado. Porque hoy en estos tiempos se han levantado por todos lados, en las redes sociales, en YouTube, por todos lados se levantan
Jovencitos de 18, 19, 20, 25, hasta de 30 años se están levantando que dicen que son profetas. Pero yo le pregunto, ¿será que estas personas que se dicen ser profetas han padecido persecución? ¿Los han llevado a las cárceles? ¿Los han amenazado de muerte? ¿Será que esta gente que dicen ser profeta, hermano, pero de profeta no son nada? Porque, óigame, y no voy a entrar en ese tema, pero estoy hablando de siervos en la prisión. Todos los apóstoles, Juan el Bautista, lo decapitaron. Dio su vida por el evangelio. Jesucristo murió crucificado en la cruz por usted y por mí. ¿Qué es lo que yo quiero darles a entender y que usted se le mete en la cabeza, usted que me está viendo y escuchando? Hay un evangelio fácil hoy en estos tiempos. Por eso la palabra no se equivoca. La Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, muchos. Son millones y millones que salen predicando en las redes sociales. Oigan, en el Facebook salen pidiendo plata. Óigame, en el Facebook están miles y miles de predicadores monetizando sus videos. Están ganando plata. Están encubiertamente, como dice la Biblia. Lo hacen por el dinero, no lo están haciendo por amor a las almas. Óigame, escúcheme. ¿Cuál es el evangelio que estamos viendo hoy? Un evangelio moderno, fácil. No hay sufrimiento de cruz. No están predicando como está escrito en la palabra. No están reprendiendo el pecado. No están reprendiendo la mundanalidad. No están reprendiendo las tradiciones del mundo. Como el día de las madres, el día del padre, el día del niño, el día del pastor, supuestamente, entre comillas, la Navidad, el día de la Semana Santa, zángana, semana prostituta, le digo, semana al diablo, semana del mismo infierno que la Iglesia Católica ha inventado. Óigame, hoy todo el mundo se dice ser cristiano, hoy todo el mundo se dice ser hijo de Dios. Pero no quieren sufrir por el evangelio. Como dice el apóstol Pablo, en azote. Hermano, el apóstol Pablo era un hombre que le decía a los Gálatas, le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, yo me he hecho vuestros enemigos por decir la verdad. Y dice aquí el apóstol Pablo, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo y en ayuno. Hermano, estos hombres eran hombres de ayuno, eran hombres de oración, eran hombres de guerra, hermano, eran hombres que estaban amarrados con el evangelio. Pero hoy en estos tiempos todo el mundo dice, yo soy cristiano. Y usted los ve, hermano, aleluya, que salen en las redes sociales profetizando y que esto y que el otro. Pero yo les pregunto, y se proclaman ser profetas, se proclaman ser pastores, se proclaman ser evangelistas. Pero yo me pregunto, ¿han sufrido? ¿Se han ganado una alma para Cristo? ¿Se han montado a un bus? Han ido a las plazas, a las calles, a las casas, a los barrios, a predicar el evangelio? Déjeme decirle, hermano, cuando yo me convertí a Cristo, cuando el Señor me llamó para servirle a Él, el Señor, aleluya, me mandó a las calles a predicar, a las casas, a repartir tratados, a los parques, a los buses. Y después, mis hermanos, para la honra del Señor, me puso en una congregación para predicar la palabra, en un púlpito,
Ahora, mi hermano, lo estoy haciendo en las redes sociales, en YouTube y en el Facebook. Por eso la palabra en aquel día, dice la Biblia, muchos me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lengua, en tu nombre y en tu nombre usaban al Señor todo el tiempo, todo el tiempo. Pero el Señor les va a decir: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros podemos ver los apóstoles sufrieron. Si usted analiza la historia de los profetas, de los apóstoles, dice la palabra de Dios que el profeta Isaías fue aserrado. Óigame, fue aserrado con una sierra. Todos estos hombres de la Biblia que nos dejaron un legado a nosotros marcado en la palabra, fueron hombres que sufrieron por el evangelio. Fueron hombres que dieron la vida por el Señor. Los apóstoles fueron decapitados. Pedro fue decapitado. Pedro, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Vemos, mis hermanos, también José en Génesis 39, 19. Lo acusaron, le levantaron calumnia. Y muchos hombres de la Biblia, como este hombre de Esteban, Hechos capítulo 1, murió apedreado. Mis hermanos, amigos, tú que me estás escuchando y viendo, si el Señor te ha llamado, déjeme decirle, el Señor sigue llamando. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque hoy en estos tiempos, óigame, nadie quiere sufrir por el evangelio. Yo le pregunto, ¿cuánta gente hoy en estos tiempos han pasado hambre? Han pasado desnudez, hermano. ¿Nadie? Nosotros estamos bendecidos. Y aún la gente, hermanos, se molestan cuando reprendemos a la mundanalidad, cuando le decimos a las hermanitas: no se pinten, no se pongan pantalones, no se corten las cejas, no se corten el pelo. Porque hoy en estos tiempos hay hermanitas que parecen hombres nada más, hermano. Se pintan y dicen que son profetas, que son esto y que son el otro. Óigame, los profetas de la Biblia no andaban perdiendo el tiempo. Los profetas de la Biblia, hermanos, siempre andaban huyendo a los montes. Siempre andaban huyendo por los enemigos. Los profetas de la Biblia a veces estaban en los montes buscando al Señor, orando. Pero había momentos que estaban en la cárcel, como el profeta Jeremías. Estos hombres, mis hermanos, como Daniel. Pero hoy, los profetas supuestamente modernos salen en carro montaditos, salen profetizando, dando profecías. Pero yo le pregunto, mis hermanos, la palabra dice: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. A nosotros no nos han amenazado de muerte. Tenemos libertad para predicar el evangelio. Ve allá en China, Rusia, no se puede predicar el evangelio. En el Medio Oriente, en Irak, en otros países no se puede predicar el evangelio porque los persiguen, cierran templos. En la India, en otros continentes está prohibido para predicar el evangelio.
Por eso estoy hablándoles, siervos en la prisión. Nosotros nunca hemos ido a una prisión. Nunca nos han amenazado. Nunca. Por eso el evangelio que muchos cristianos están llevando es un evangelio fácil. Porque ese evangelio que todo se vale, lo ha inventado el diablo y los demonios. Mis hermanos, es fácil salir aquí en este asiento, estar predicando y mandando el evangelio. Pero si alguien nos dice, si tú sigues predicando, te voy a quitar la vida. Hermano, eso no es fácil. Y así le decían a los profetas, a los apóstoles, a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo seguían para matarlo. Le ponían trampa para matarlo. Juan el Bautista le dijo adúltero a Herodes y lo mataron. A todos los hombres de la Biblia sufrieron en cárceles. Mis hermanos preciosos, tú que me estás viendo y escuchando, el evangelio, escúcheme, el evangelio que yo conozco en la Biblia es un evangelio de no estar bien con el hombre. Porque hoy en estos tiempos, muchos pastores sinvergüenza, hijos del diablo, muchos predicadores en el mundo entero que me están viendo, les gusta quedar bien con el pueblo. Pero están mal con Dios. La palabra dice en Jeremías capítulo 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos poner la confianza en el hombre. Cristo Jesús es nuestro refugio. Él murió por nosotros. Él dio la vida por el mundo entero. El evangelio que yo conozco en la Biblia es un evangelio de negarse a mi persona. Negarme. Decirle no al mundo, no al pecado, no a las cosas del mundo. Pero hoy que vemos estadios repletos, coliseos, parques repletos. Pero hermanos, es fácil decir yo soy cristiano. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. La palabra dice, aleluya, que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Los cobardes van a ser condenados. Va a haber sorpresa en aquel día. No todo el que predica es de Dios. No todo el que diga yo soy profeta. Ay, mi hermano, ya amigo, tú que me estás viendo, deja de estar hablando boberías y tonterías. Deja de estarte poniendo títulos que profeta, soy profeta, profeta tal. Nosotros no somos nadie. Si el Señor no te ha llamado, si el Señor, óigame, si el Señor no te dice, escúcheme, voy a ser más claro en esta hora. Hoy en estos tiempos muchos dicen yo soy el profeta tal. Pero en el Antiguo Testamento era Dios el que daba esos títulos, ese nombre. No era el hombre que elegía. Pero hoy, ¿qué estamos viendo? Pero esta gente no están pagando el precio. A como este hombrecito, escúcheme, y muy pronto lo voy a hablar públicamente. Este hombrecito que se llama, que Dios tenga misericordia, porque si él no pelea, si él no lucha por su salvación, va a tener consecuencias. Y todo aquel que se proclame ser profeta, entre comillas, estoy hablando de este muchachito que se llama Diego Ortiz, que se proclama ser profeta.
Este es otro tema. Y muchos jovencitos que se dicen ser profetas hoy en estos tiempos y Dios no los ha llamado. Podemos predicar el evangelio. Ellos pueden predicar el evangelio, pero se están proclamando profetas y Dios no los ha llamado. Ellos pueden pelear por su salvación. Ellos pueden luchar por su salvación. Pero lo más terrible es que ellos se están proclamando profetas y están profetizando. Y yo les pregunto, ¿están sufriendo por el evangelio? Vean, mis hermanos, el hombre de Dios se conoce por sus frutos, en su forma de vestir, en su forma de hablar. El evangelio que yo vivo, este evangelio que yo conozco en la Biblia, es de no quedar bien con el hombre. ¿De qué me sirve a mí quedar bien con usted y complacerlo a usted, pero mal con Dios? Óigame, yo voy a elegir al Señor, porque Él es el que me va a salvar. Él es mi vida, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi salvación. Entonces, siervos en la prisión. Los hombres de la Biblia sufrieron, padecieron, pasaron persecución. Nunca negaron al evangelio. Y aquí estamos nosotros amarrados con la palabra de Dios. Aquí estamos amarrados con la sana doctrina. No todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo el que predica, no todo el que diezma, el que ofrenda, el que profetiza, el que tiene visión, revelación y sueño va a ser salvo. Vamos a ser salvos cuando vivamos en santidad. Vamos a ser salvos cuando amemos la palabra y la guardemos, como el Señor dice. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15 le dice a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra. Y les dice: permanezcan en ella. El que me ama guarda mis mandamientos. Óigame, con esto termino. El Señor viene por un remanente pequeñito. El Señor viene por un remanente pequeñito. Él no viene por multitudes. El Señor no viene por aquellos que hablan en lengua. El Señor no viene por aquellos que predican. El Señor no viene por aquellos que diezman, que ofrendan. El Señor no viene por aquellos que brincan y saltan y profetizan y hablan en lengua. El Señor no viene por aquellos, por esas personas. Él viene por aquellos que estemos arrepentidos y que hemos dejado el pecado y que nos hemos rendido a sus pies y nos hemos limpiado con la sangre preciosa y que hemos abandonado el pecado y que vivamos una vida santa y en íntegra y limpia ante el Señor. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, el Señor no lo desprecia. Si usted se humilla, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted vive la palabra como está escrita, si usted se aleja del pecado, si usted abandona el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia. Óigame, hay muchos hombrecitos, jovencitos que andan predicando y que dicen ser profetas hoy en estos tiempos. Óigame, y tal vez están en masturbación, están en lascivia, están viendo pornografía y dice que son profetas de Dios. Vea, que el Señor reprenda al diablo. Lo digo porque lo siento en mi espíritu decirlo en esta hora. El Señor no puede ser burlado. El evangelio que yo conozco es de sufrimiento, es de negarme. El evangelio que yo conozco es un evangelio de no estar bien con el hombre, pero bien con el Señor, porque el Señor se complace con aquellos que hablamos la verdad. Ese es el evangelio que yo conozco en la Biblia. Entonces, no te engañes tú que me estás viendo. Vivamos la palabra. Hay que sufrir por el evangelio.
Todos los apóstoles, los profetas sufrieron. Jesucristo sufrió intensamente. Estos hombres sufrieron por el evangelio. Pero hoy los profetas modernos andan en carro, andan de vacaciones, andan en las playas. No están sufriendo por el evangelio. No son perseguidos. Supuestamente ellos profetas, pero para mí no son profetas. Son falsos. Porque los profetas ya están en la Biblia. Los apóstoles, ellos son el fundamento de la palabra. Ellos son el fundamento. Y nosotros tenemos que repetir y predicar de lo que ellos hablaron en la Biblia y anunciarle al mundo entero que vienen los juicios. Vienen los juicios de Dios, se acercan los juicios a la tierra. Así que, pueblo del Señor, que el Señor te bendiga. El Señor no puede ser burlado. Pelea por tu salvación. Pelea la buena batalla. No te rindas. El Señor quiere hombres y mujeres que de verdad marquemos la diferencia. Seamos hombres y mujeres amarrados con la palabra, con la sana doctrina. Decirle al mundo sus verdades. Todo aquel que no deja el pecado, el que vive en pecado, el que vive en fornicación, en adulterio, en lujuria, en lascivia, el que engaña, el que roba, el que hurta, el que vende marihuana, el que vende droga, el que vende cigarro, cerveza, todo aquel, aleluya, las autoridades, los presidentes que si no se arrepienten van a ver la mano de Dios, aleluya, hoy en estos últimos tiempos. Este es el mensaje que el Señor quiere que hablemos. Prediquemos a Cristo, prediquemos la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo hay salvación y ya hay vida eterna. Así que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos. Les amo en Cristo. Espero que esta palabra te haya servido de gran bendición. Aleluya. Iglesia, preparémonos en santidad. Vivamos con temor y temblor, porque Cristo viene por su pueblo. Aleluya. Servidores, siervos en las cárceles. Hombres de la Biblia amarrados con el Señor. Nunca negaron su fe, nunca. En las enfermedades, en todo momento, en la crisis, en la pobreza, en las cárceles. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Tenemos que dar la vida por el Evangelio, por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por tus consejos. Aquel que me está viendo y escuchando, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que, pueblo, que el Señor te bendiga. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Cristo ya viene, Cristo se acerca, el fin se acerca. Aleluya, estamos en la recta final. Preparémonos en santidad. Aleluya, porque estamos en las manos del Señor. Dios te bendiga y que el Señor te colme de muchas bendiciones donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Amén.